Están viendo la imagen en directo de la estación de trenes María Zambrano, donde desde primera hora de la mañana se está intentando retomar la normalidad, aunque de momento, fíjense, nos acaban de decir ahora mismo, empezando el programa, que se ha restablecido el cercanías, el C1. Hasta ahora pues no funcionaba. El AVE parece que empieza a recuperarse y en un minuto nuestra compañera Rocío Carrascal nos va a dar la última hora. Ya está allí con Lorena Aragón en directo, como están viendo en la estación de trenes María Zambrano. Fíjense que unas 200 personas han tenido que pasar la noche en esa estación, donde Cruz Roja y Protección Civil han facilitado agua, dulces, barritas energéticas y mantas para esas personas que tenían billete de tren, que no han podido viajar, pero que no tenían tampoco dónde quedarse y pasar la noche. El resto, pues fíjense, los colegios están abiertos, pero no hay clase, hoy no hay clase. El metro funciona con normalidad, aunque eso sí, nos dicen que con mucha menos afluencia que otros días. Semáforos y tráfico parece que poquito a poco también van retomando la normalidad, y parece que normalidad también en el aeropuerto de Málaga, aunque fíjense, ahora en un ratito los vamos a escuchar, tenemos a una familia malagueña que estaba intentando volver de Londres y que ahora han podido coger el vuelo. En un ratito también los escuchamos. Consecuencias de un apagón histórico. Pues buenos días, es martes, es 29 de abril, arranca Málaga aquí ahora. Ya saben que somos el magazín de la Televisión Municipal de Canal Málaga, en el que cada día de lunes a jueves les acompañamos hasta la 1:15 de la tarde, pendientes hoy de todo lo que está pasando en la ciudad después del apagón histórico que vivimos ayer a partir de las 12:30 de la mañana. De momento estamos en directo, lo están viendo en la estación María Zambrano. Rocío Carrascal está allí, pendiente de la última hora en las conexiones ferroviarias, pero también en los principales medios de transporte que conectan la ciudad. También en directo estamos, fíjense, Lara Hernández, la están viendo en esta multipantalla. Estamos también en directo, como les digo, en la Universidad de Málaga, muy pendientes, porque fíjense, la universidad dice que va a retomar con normalidad esta tarde. Esta mañana es verdad que no han funcionado, no ha habido clases, y en los colegios también estamos pendientes porque están abiertos, pero no hay clases. El otro punto informativo esta mañana nos lleva, lo están viendo a Edu Castillo, a nuestro compañero, a la subdelegación del Gobierno, porque el subdelegado está reunido a las 11:30, comenzaba esa reunión con los máximos responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la provincia. Está previsto que a las 12:05 atienda a los medios de comunicación, y Edu Castillo está pendiente para contarnos todos los detalles. Asuntos todos que van a ocupar la portada de este programa, la portada y el contenido de este programa, porque fíjense, el apagón y sobre todo sus consecuencias, le vamos a dar todos los detalles. La última hora, en este caso desde la estación María Zambrano, la tiene Rocío Carrascal. Buenos días, Rocío. Muy buenos días, Paula. Muy buenos días, Málaga. Pues como podéis comprobar ahora mismo en directo, situación complicada todavía la que se vive en la estación María Zambrano, aquí en Vialia, donde se intenta un poco pues compaginar los trenes que no salieron ayer con los que tienen que salir hoy. Hay retrasos, ya se lo advertimos. Sí están saliendo los AVE, lo tienen mucho más complicado los usuarios de Wigo y de Irio, de los que todavía pues no saben cuál va a ser su suerte, porque los trenes no están llegando hasta esta estación. Aparte de eso, pues tenemos repaso, como bien dices, de medio de transportes. Cercanías, lo has comentado hace unos momentos, desde las 11:30 ya ha salido en dirección desde Málaga hacia Fuengirola, y el de Fuengirola a las 11:20. Aparte de esto, también el metro, pues desde primera hora funciona sin ningún tipo de problema. Se han restablecido por completo y con total normalidad el servicio en las líneas 1 y 2. Los autobuses, pues el transporte interurbano y los autobuses metropolitanos están funcionando también sin incidencias destacadas, y también el aeropuerto funciona ahora mismo con total normalidad. Nos decían desde el aeródromo a primera hora de la mañana que ayer no se registraron problemas, tampoco en el control de tráfico aéreo ni en la información a los pasajeros, porque el aeropuerto activó los generadores de emergencias que tienen para mantener todas las operaciones. Esto en lo que respecta al día de hoy. La noche también ha sido bastante complicada aquí en esta estación María Zambrano, donde Protección Civil y Cruz Roja actuaron en para que pudiesen dormir, sobre todo los viajeros que no habían podido desplazarse por la paralización de los trenes. A ellos se les proporcionó agua, barritas energéticas y también mantas, y han pasado aquí la noche. Desde primera hora de la mañana, pues se han retirado esas camas de emergencia, pero eso sí, se mantienen por si acaso fuese necesario de nuevo volver a utilizarlas a lo largo del día de hoy. Todo esto nos lo ha contado
contado el coordinador provincial de Cruz Roja, Samuel Linares, con quien hemos tenido la oportunidad de hablar esta mañana. Conforme avanzaba la hora se fue identificando el problema con los pasajeros de Adif, de Renfe y de las distintas operadoras que ya llevaban desde a mediodía aquí, que tenían que pasar la noche porque ya se sabía que no iba a haber trenes y bueno, pues nos pidieron la posibilidad de atenderlos, de montar un albergue provisional. En este sentido se han montado 160 camas, se estuvieron entregando kits de emergencia, unos kits con comida reparadora, kits de higiene, mantas y atender a las personas también, especialmente que tenían alguna vulnerabilidad adicional, especialmente personas mayores que ya llevaban muchas horas sentados. La estación no es muy confortable para pasar muchas horas y alguna persona con discapacidad, que eran nuestras principales preocupaciones. Pues situación, fíjense, en la estación María Zambrano, que es muy complicada desde ayer a las 12:30, cuando se interrumpió todo el tráfico ferroviario. Pasajeros atrapados en los trenes que estaban en marcha y pasajeros sin poder llegar a sus destinos en Málaga. La estación además cerró sus puertas por la tarde, pero las abrió un poco más tarde para dar cobijo a las personas que no pudieron viajar y que no tenían, como les digo, dónde quedarse y han pasado la noche en la estación. Escuchen los que nos contaban ayer por la tarde, los viajeros que estaban allí esperando. Estamos aquí y no podemos salir, vamos a Barcelona y tenemos que coger mañana un crucero y no sé qué vamos a hacer, vamos. Claro, porque salían a las 5 de aquí. A las 6 menos 5 ya salíamos de aquí. ¿Para ir a Barcelona? A Barcelona, llegábamos a las 12 de la noche, hacíamos noche allí y por la mañana cogíamos el crucero, pero por lo visto nos lo vamos a tener que comer. Nosotros hemos llegado aquí sobre las 2 menos cuarto, porque a las 3 menos cuarto llegaba mi sobrina de Madrid y no sabemos nada todavía. ¿Han podido hablar con su sobrina? Nada, ni hablar con ella ni tampoco pues sabemos nada. Aquí esperando a ver si, no sé, se restablece el tráfico y vuelve o a ver qué pasa. Pues horrible, porque tenía un viaje de vuelta desde Madrid. He venido esta mañana temprano para irme esta tarde a Madrid y ya me busqué un hotel, me voy al centro. Porque no ha podido salir, claro. Aquí se ha quedado, no sé a qué hora tenía el tren, ¿cuánto tiempo lleva? A las 6:30. Yo esperando desde a las 4 así me he venido. ¿Y qué le dicen? ¿Le han dicho algo? ¿Alguna información? Nada, poca información. Problema de electricidad global, general, pero no sé lo que ha pasado ni por qué ha pasado, no sé nada. Mi niña venía en el AVE de las 11:40, salía de Madrid para Málaga y no sabemos nada. Yo he preguntado y no te dejan pasar para adentro y ahora es que he visto que era de lo de la Renfe, he preguntado y no tienen nada, se reubican, pero ¿cómo te enteras si no hay móvil y no hay nada? Pues iba a Córdoba, a trabajar a Córdoba. Y nada, visto la que hay liada y ante la duda, pues he llamado a mi jefatura de mi empresa y me han dicho que me quede en casa, que no se sabe qué ha pasado. Iba a irme en tren, pero nos han dicho que nada, para afuera todos. Y no hemos podido. Vivimos en Fuengirola, hemos venido en taxis y resulta que en el taxi nos hemos enterado. Y entonces hay que subir 7 pisos con maleta. Yo ya con 84 años no estoy para eso. Salíamos del instituto nuestro y queríamos ir a la casa, pero estamos aquí que no podemos ir a ningún lado. Bueno, pues en un ratito vamos a hablar con la Organización de Consumidores para conocer qué se puede reclamar y qué no, y sobre todo cómo hacerlo. El Gobierno central, fíjense, tomó el control ayer por la tarde aquí en Andalucía tras activarse el nivel 3 de emergencia. A esta hora, de hecho, el subdelegado del Gobierno, Francisco Javier Salas, está reunido con los altos cargos de las fuerzas de seguridad en la provincia. Es en la subdelegación del Gobierno. Allí está nuestro compañero Edu Castillo, que está muy pendiente de todo lo que sucede en la subdelegación y todo lo que le puedan contar desde allí. Edu, buenas tardes. Buenos días, Paula. Nos encontramos aquí en la subdelegación del Gobierno, pendientes de esa comparecencia prevista para dentro de una aproximadamente media hora por parte del subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. Se reunirá con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para seguir coordinando esa respuesta ante el apagón de ayer. Y es que cabe recordar que es el Gobierno central el que tiene el mando en toda Andalucía a petición de la Junta, ya que activó esa fase 3 de emergencia ayer. Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Edu Castillo. El Gobierno que tomaba el control en Andalucía y que no, de momento establecía que no hubiera clases hoy. Los colegios están abiertos, eso sí, pero no se imparten clases y la universidad ha suspendido, eso sí, las clases esta mañana, pero esta tarde sí recupera la normalidad. Buenos días, Lara.
Buenos días, Paula. Así es, mañana inusual aquí en la universidad. Apenas hay movimiento de alumnos en este campus de Teatinos. Hace unos minutos el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, publicaba en su cuenta de X un mensaje para la comunidad universitaria en el que aseguraba que la situación era de absoluta normalidad, en tanto en cuanto desde las 9 de esta mañana ya se han reabierto los centros y los servicios, y poco a poco se iba incorporando el personal técnico de servicios, administración, así como los docentes y los investigadores. Se va a ir retomando poco a poco, reiniciando esa actividad docente que se espera garantizar a partir de las 2:30 de la tarde para el turno de tarde aquí en la universidad. Nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con algunos estudiantes, por ejemplo en la Biblioteca General decían que había poco ambiente con respecto a lo que suele ser habitual. Opositores que en cuanto han sabido que la biblioteca estaba abierta se han venido hasta aquí, y también alumnos como por ejemplo un estudiante de Derecho que tenía un examen programado para esta mañana y que todavía estaba a la espera de saber qué iba a pasar con él. En cambio otros, por ejemplo de la Facultad de Derecho, unos alumnos que tenían prácticas en centros educativos, les han suspendido las prácticas porque recordemos que en los centros educativos, colegios e institutos sí que estaban abiertos, pero no había actividad docente. Así que un poco de tensión e incertidumbre entre la comunidad universitaria nos decían. Así que vamos a escuchar algunas de las declaraciones de los estudiantes. Tranquilo, nosotros íbamos a ir de práctica al instituto y los institutos tampoco están dando clases. Bueno, están dando clases pero no avanzando con el temario. Entonces habéis venido a la biblioteca a hacer cosas. Íbamos a ir a las prácticas y al final hemos venido a aprovechar la biblioteca para avanzar un poquito. Pero ha sido un momento de tensión, la verdad. Sobre todo porque se vivió cuando estábamos en las prácticas en un centro educativo, y la vuelta con lo de los semáforos y todo fue un caos total. Pero bueno, no ha pasado nada, así que bien. Un poco regular la información, llegó a última hora de la noche, entonces estuvimos un poco toda la tarde esperando a saber qué nos iban a decir. Luego hubo una confusión porque Pedro Sánchez en las noticias dijo una cosa, luego nos llegó por Twitter otro tipo de información, estuvimos esperando un rato y luego ya la misma Facultad de Educación ya comentó por las redes sociales que cerraban toda actividad lectiva por la mañana y que cerraban los centros, y ya esta mañana han confirmado que volvían las clases por la tarde, pero que ahora mismo por la mañana pues solo abrían los centros, pero no había actividad lectiva. Entonces pues venimos a la biblioteca a estudiar un poquillo. Entramos un poco en pánico todas a la vez, fuimos a comprar comida y tal, y bueno, pues igual esperando las noticias y a la biblioteca, que es ahora lo que tenemos, y la gente pues volverá a clase esta tarde. Bueno, pues esto es lo que nos llega desde la universidad, y vamos a estar también muy pendientes de las consecuencias que ha tenido el apagón en los comercios y en los restaurantes. También Lara va en un ratito a estar con ellos para contarnos cómo lo están viviendo. Consecuencias que se vieron de forma inmediata, fíjense, en el tráfico rodado. Semáforos que no funcionaban y el ayuntamiento que activaba todos los mecanismos para garantizar la circulación y la normalidad. Así lo explicaba ayer por la tarde el alcalde Francisco de la Torre. Para la misma colaboración. Sé que hemos prestado colaboración en materia de combustible para grupos electrógenos que eran necesarios en temas sanitarios, en temas de investigación también. Lógicamente se ha duplicado el esfuerzo en materia de policía. Los turnos de la mañana han seguido por la tarde, turnos de la tarde siguen por la noche. Hemos puesto policías de paisanos en los sitios más críticos donde fuera necesario para la protección de algún punto concreto de la ciudad. Se ha duplicado el esfuerzo de bomberos y he reiterado al subdelegado de Gobierno la oferta de reserva de combustible que tiene la MT para, mientras se moviliza por el Gobierno cualquier reserva, estrategia que tuviera, según ha dicho el presidente del Gobierno hace un rato, a efecto de los grupos electrógenos que son necesarios que funcionen. Nosotros tenemos Bueno, pues esto es lo que decía ayer por la tarde el alcalde Francisco de la Torre, muy pendientes de la comparecencia que va a tener esta mañana. Será en apenas una hora, a la 1:45 está previsto que el alcalde de la ciudad, que Francisco de la Torre, atienda a los medios pues para seguir contando lo que está pasando y si todavía hay alguna consecuencia en la ciudad. Con todo esto, la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué
ha pasado. Ya les puedo confirmar que no ha sido un ciberataque, así lo dice Red Eléctrica. De hecho, está dando una rueda de prensa en estos momentos y lo que sí han confirmado es que descartan que haya sido un ciberataque. Descartado el ciberataque, hoy vamos a intentar contestar a la pregunta ¿qué ha pasado? Con José Aguado. Es catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Málaga. De momento, fíjense lo que decía ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sobre las causas, todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Bueno, pues con todo esto, hoy nos acercamos, como siempre, son las 11:45 y seguimos en directo a las portadas de los periódicos locales en los que, como se pueden imaginar, también ocupan parte de la portada o toda la portada el apagón y sus consecuencias. Diario Sur, apagón en Málaga, menos afluencia en colegios y Metro y AVE ya funcionando. Eso sí, todavía no se ha recuperado la normalidad, por lo menos en el AVE, ¿eh? De hecho, nos decía nuestra compañera Rocío Carrascal que a las 11:30 en punto había empezado a funcionar el Cercanías, pero que el AVE funcionaba solo algunas de las compañías que conectan Madrid con Málaga. Hay que estar muy pendientes y sobre todo informarse antes de acudir a la estación. Málaga hoy en directo, el Rey preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional tras el apagón eléctrico. Las imágenes, pues la estación María Zambrano y los colegios que saben que están abiertos pero no hay clases. Hablaremos de este asunto también en la mesa de actualidad. Hacemos repaso también por la opinión de Málaga. Fíjense, la imagen, Málaga revivió ayer la noche de los transistores tras el apagón masivo. Siguen sin servicio las cercanías en Málaga y se recupera el metro. No, ya les digo, se recupera el metro sí lleva funcionando desde primera hora de la mañana y el cercanías desde las 11:30. Hace apenas 15 minutos ha comenzado a funcionar también el cercanías en Málaga. El Español de Málaga, el apagón en directo, colegios abiertos pero sin clase, el metro operativo y el cercanías que, bueno, pone suspendido pero que se acaba de recuperar, como les venimos contando desde las 11:30 en punto, porque tenemos allá a nuestra compañera Rocío Carrascal que nos ha dado esa noticia en directo. Completamos ahora con la previsión del tiempo, que viene marcada por cielos nubosos, tendiendo a poco nubosos al final de la tarde. Entrada de polvo en suspensión durante la tarde y temperaturas mínimas sin cambios y máximas que bajan. Hoy en la capital oscilamos entre una mínima de 17 y una máxima de 22. Vientos que soplan del sureste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el interior, amainando durante la tarde. Pues previsión del tiempo que, como cada día, acompañamos de la circulación por las carreteras de la capital. Además, hoy muy importante esa circulación para ver si se ha restablecido totalmente la normalidad del tráfico. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Pues tenemos tráfico fluido en líneas generales. Destacar algo más intensa la entrada por Blas Infante hacia el centro, luego la entrada por Valle Inclán desde la autovía y la salida por la avenida de Velázquez. El resto sin complicaciones. Como siempre, de aquí recomendar el uso del transporte público. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro Gil, desde el Centro Municipal de Control de Tráfico. Gracias. De nada, hasta luego. Pues 11:48, seguimos en directo, estamos en la televisión municipal en Canal Málaga, pendiente de todo lo que sucede en Málaga tras el apagón, y aquí tengo una mesa de actualidad estupenda con mis tertulianos, Francisco Aguilar, Paco Aguilar, Esther Molina. Bienvenidos los dos, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, y qué entrada, qué anuncio así tan estupendo. Bien. La primera pregunta, ¿dónde os pilló el apagón? Ya, claro, antes decíamos, ¿dónde os pilló la pandemia? Ahora ya hemos superado y ahora vamos ya por el apagón. A mí, curiosamente, trabajando, con lo cual... bueno, como la mayoría. Claro, mi oficina está en el... Sí, pero en la oficina, quiero decir, dentro que tampoco es tan normal. Pero como está dentro de la oficina y en el puerto es infraestructura estratégica, obviamente tiene sus generadores. Yo pensé que simplemente había sido una subida de tensión porque fueron 15 segundos. Me topé con la realidad cuando me empecé a desplazar con el coche de la salida de autovía, porque tenía una cita fuera de Málaga. Y me tuve que volver. ¿Cómo era el fue tráfico la realidad. En el primer momento? En ese primer momento muy agobiante, o sea, la salida de los semáforos muy agobiante porque, pero curiosamente las personas, cuando hay necesidad, somos prudentes, sabemos frenar, respondemos, sabemos ceder, la gente cedía el paso a los peatones.
Ese día incluso se comprendía que en un cruce los coches tenían que turnarse o teníamos que turnarnos, y la verdad es que en ese sentido yo no he notado ningún problema. Esta mañana me contaba una amiga que ha tenido una compañera, una reunión en Madrid, que en Madrid había gente en las calles con carteles, voy hacia... ¿Me puedes llevar? Claro. No, al contrario, o si alguien va tal, y al contrario, coches que se ofrecían y que paraban y se iban recogiendo y ayudando mutuamente, así que... Él me vio en la oficina, se fue el ordenador, se fue la luz y dijimos, bueno, un apagón, que ya es suelta extraño, ya los apagones, ya no suele haberlos, sobre todo en España. Pero claro, cuando ya te asomas a la ventana y ves que está toda la calle, todo el mundo, ya empezamos a averiguar y claro, ya te das cuenta que es un apagón genérico todo el mundo, tal, se va a internet, se va la luz, cerramos la oficina y todo el mundo a su casa. Yo me fui con el coche y me pasó lo que me dice Esther. La gente me dijeron, ¿cómo vais a casa? Digo, bueno, pues con cuidado y ya está, si no hay semáforo. Y efectivamente la gente va con cuidado, se le da paso a los peatones, se da paso a otras personas que cruzaban con coche. Muy bien, la gente, yo vi un espíritu de colaboración muy grande entre la gente. Y una tranquilidad, que no se veía nada, o sea, no vi ninguna alarma social ni nada más. Fastidia a todo el mundo, evidentemente. Al día de hoy, esta mañana, cuando me he venido para acá, en el despacho todavía no había internet. Fíjate. Por lo cual, el trabajo, la gente estaba allí charlando entre ellos. Y bueno. A mí me ha venido la luz y la red me ha venido a casa a las 3:10 de la noche, que está un poco de la madrugada, que está un poco pendiente por tus cosas de la casa. Pero en cualquier caso, coincidiréis conmigo que somos personas afortunadas, que lo máximo que hemos tenido es la incomodidad en casa o la incomodidad, pero yo ayer me invadió una sensación de vulnerabilidad enorme a nivel social, porque yo pensaba en mi madre, que tiene 90 años, pensaba en personas que necesitan un respirador y que tienen que estar conectadas, pensaba en personas que les había cogido en quirófano. Los generadores de los hospitales son finitos, con lo cual todas esas operaciones que a lo mejor son obligatorias y graves... Lo que decía el alcalde de poder utilizar las reservas de la MT. Reservas de la MT, de petróleo. personas que necesitan, personas que quedaron atrapadas en el ascensor, ¿no? Ese caso que hemos conocido de una chica embarazada junto con 2 adultos, pero también 2 niños, uno de ellos diabético. Es decir, personas que todavía están en los trenes, que es que esta mañana cuando nos hemos levantado había 14 trenes solamente de la vía Madrid-Málaga, 14 trenes atascados. Claro. Bueno, la pregunta a esta hora ya se pueden imaginar que es ¿qué ha pasado? Desde ayer, bueno, yo les cuento, aquí en un medio de comunicación lo primero tuvimos un apagón, se paró la emisión, de hecho ustedes si estaban viendo este programa vieron que a las 12:30 pues directamente... Es la única vez que se ha apagado aquí. No, claro, lo iba a contar, entonces por eso, en un primer momento, porque como bien dice Paco Aguilar, el año pasado nos pasó igual, entonces había sido pues una avería que había habido en esta zona de Málaga capital, con lo cual lo primero que pensamos es, pues otra vez se ha producido una avería, se ha cortado algún cable y bueno, pues la luz irá volviendo. Claro, cuando poco a poco fuimos viendo las dimensiones de lo que había pasado, pues nada, nos pusimos a trabajar, por supuesto, en el minuto 1 para poder informar y para poder contarles todo a los malagueños. Les decía yo que la pregunta ahora es ¿qué ha pasado? Red Eléctrica ha dado una rueda de prensa esta mañana, ha descartado el ciberataque y han dicho que el suministro se ha restablecido pues ya prácticamente al 100%. Nosotros hemos invitado esta mañana a José Aguado, es catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Málaga, para preguntarle justamente esto, que qué ha pasado. Bienvenido, profesor, buenas tardes, buenos días todavía. Hola, buenos días, gracias por invitarme. A ver, ¿qué ha pasado? A ver si nos podemos hacer una idea, porque hemos leído muchas noticias, ya prácticamente sabemos todos mucho de suministro eléctrico, de energías renovables, de cómo afecta el que se produzca más energía renovable a la red, pero a ver, que nos lo explique el profesor. Bueno, todavía a esta altura saber exactamente qué ha pasado no es fácil y de hecho llevará algunos días o semanas el tener una visión clara de todo lo sucedido. Eso corresponderá a un análisis forense de red eléctrica, que es la que tiene la capacidad y todos los datos para hacer un buen análisis.
Pero hasta el momento lo que sí sabemos, bueno, lo primero es que ha sido un apagón que afecta a más de 50 millones de habitantes en la península ibérica, que es totalmente excepcional y sin precedentes en la historia reciente. Así que eso lo estudiaremos en las escuelas de ingeniería, será un caso paradigmático para aprender, y desde el punto de vista de la operación, pues habrá que extraer lecciones aprendidas para que no vuelva a ocurrir, a pesar de que ha sido completamente excepcional. Lo que sabemos hasta ahora, y por declaraciones del presidente del gobierno, es que en torno a las 12:30 pues, produjo unas oscilaciones de flujos de potencia, y ahora explicaré un poco más en qué consiste eso, que llevó a la pérdida de un 60% de la generación disponible en todo el sistema eléctrico. Normalmente los sistemas eléctricos se operan con mucho margen de seguridad. Eso se operan con lo que se conoce el criterio N-1. Ese criterio, ese tecnicismo, quiere decir que el sistema está preparado para la contingencia de que deje de operar una gran central o una gran subestación o una gran línea eléctrica. Si ocurre eso, el sistema está en condiciones de poder seguir operando en condiciones normales. Con lo que eso ya nos indica que ha debido de ocurrir algo más que no solo un evento. En el momento que se produjo el apagón, España estaba exportando energía a Francia. Sí. Hubo unas oscilaciones de potencia que todo apunta a que esas oscilaciones desconectaran nuestras interconexiones de España con Francia, y eso hizo que el problema de esas oscilaciones fuera más intenso y que internamente, una vez que estábamos desconectados del resto del sistema europeo, pues no tuvimos la suficiente capacidad de reacción para compensar ese déficit de generación. Y eso llevó en apenas 5 segundos a perder ese 60%, y se tradujo en un cero, lo que se conoce en un cero en la península ibérica. Esa es la situación. Las causas habrá que indagarlas con más detalle, todavía no tenemos suficiente información, pero lo que sí sabemos es que ayer era un día muy soleado, con una generación solar fotovoltaica de en torno al 60% en el momento del apagón, una generación eólica de en torno al 12%, es decir, una penetración muy elevada. Y reponer el sistema en esas condiciones es complicado. Es decir, el traer el sistema, bueno, ya todos lo hemos vivido, que tardaron muchas horas, en restablecer un porcentaje elevado del suministro, y hasta recientemente no hemos conseguido estar por el 99% de restablecimiento. Eso ayer se hizo en condiciones excepcionales porque contábamos con mucha energía solar que, a medida que avanzaba la tarde, íbamos perdiendo esa energía solar, con lo que no solo tendríamos que recuperar y abastecer demanda, sino que sabíamos que parte de la energía que teníamos, que era solar, la íbamos perdiendo, con lo que hacía todavía más complicado o corríamos contra el reloj para poder restablecer ese servicio. Eso ha sido otro de los motivos que recuperar el servicio haya sido lento y muy complejo. No hay precedentes que un sistema, recuperar el sistema con tantísima penetración renovable en tan corto espacio de tiempo. Eso lo ha hecho también bastante más complejo. Por eso estamos hablando pues, de horas, de muchas horas. Profesor, ¿no se podía prever que esto podía pasar? Quiero decir, hombre, yo entiendo que yo no lo podía pensar, pero las personas que se dedican a esto, que están ahí, que entiendo que estudian todas las posibilidades, ¿no? Y que estudian todas las circunstancias en las que nos podemos encontrar. ¿No se podía prever una situación como esta? Pues claro, esa es la gran pregunta. Mira, habitualmente con las mejores prácticas de operación de sistemas se hace una operación para que en el 99,99% del tiempo el sistema se opere de manera segura. Conseguir una fiabilidad del 100% no es viable y no es tampoco, y sería muy poco económica esa operación. Que este evento haya ocurrido en ese 0,00001 de posibilidad, pues habrá que estudiarlo con más detalle, y
Si ese evento está dentro de los escenarios posibles, pues habrá que incorporarlo también para que no vuelva a ocurrir. Estamos hablando de un evento que ni en décadas. O sea, yo recuerdo, pues no hace tanto, en el 2002 en Nueva York hubo otro apagón, pues, ni siquiera con tanto alcance, fueron con 20 y tantos millones de afectados, pero aquí en Europa. Recordemos que nuestro operador del sistema está entre los mejores del mundo en cuanto a capacidad para operar el sistema. Muchas de las prácticas que se implementan en la operación del sistema aquí en España se utiliza como ejemplo en otros países. Es decir, que con esto quiero destacar la excepcionalidad de lo vivido ayer. Eso no quita que haya que analizar lecciones aprendidas y mejorar nuestros criterios de operación. Claro, y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Se puede repetir un apagón de estas características? ¿O ya una vez que ha pasado la probabilidad, si es tan pequeña, entiendo que es poca, o se puede repetir? Todo apunta a que la probabilidad es muy, muy pequeña, pero tendremos que estudiar bien lo que ha causado para ver si efectivamente eso puede tener una probabilidad mayor de la que todos pensábamos. Paco, Esther. ¿Afectará, perdón un momento, ¿afectará el cierre de las centrales nucleares a este problema? Claro, esa es una muy buena pregunta que está encima de la mesa. Desde el punto de vista de la seguridad del sistema, sin lugar a duda, el operar nuestro sistema con nucleares da unas garantías excepcionales. Eso no quiere decir que sin nucleares también se pueda operar el sistema con garantías suficientes de seguridad, pero probablemente a un coste más elevado y con una repercusión en nuestras tarifas eléctricas. ¿Es viable? Sí. Operarlo sin esas centrales nucleares. Con las centrales nucleares tenemos mayores garantías aún. Bueno, yo la pregunta la haría también un poco en la línea de lo que comentaba Paco, si me lo permite. La pregunta la haría en la línea de si las centrales nucleares son las que controlan ese equilibrio entre la oferta y la demanda. Yo no entiendo, pero por sentido común entiendo que debe haber un equilibrio entre la oferta y la demanda. Cuando ese equilibrio se rompe, no lo rompen las centrales nucleares, lo rompen la energía eólica y la energía solar, porque no se pueden almacenar, no son controlables. Y los picos en los que se producen altos, si hay una demanda más pequeña, pues lógicamente tenemos un lío. Más o menos es lo que yo, como en Román Paladino, he podido entender. La pregunta entonces sería, si hubiéramos dependido ayer de centrales nucleares, ¿este desfase entre oferta y demanda se hubiera producido o se puede controlar? Bueno, pues no tenemos una respuesta al evento de ayer de manera específica. Cuanto más centrales nucleares hubiésemos tenido en el sistema, pero no solo nucleares, también centrales de ciclo combinado o hidroeléctricas en el sistema, más robusto hubiera sido la operación del sistema, porque se aporta, y permitirme que utilice un concepto técnico aquí, se aporta mayor inercia al sistema. Eso no quita que la operación no sea segura del sistema sin esas centrales que aportan inercia, que se llaman generadores síncronos, que son las que utilizan las tecnologías nuclear, la hidráulica o la de ciclos combinados. En otros países hay otras experiencias con esta penetración de renovables y sin centrales nucleares que se opera también de manera segura. Lo que tendremos que aprender de este evento es cuál ha sido la causa para ver si se hace imprescindible el seguir operando con más máquinas síncronas, ya sea de origen nuclear, de ciclo combinado o hidroeléctricas. Eso todavía será una pregunta que tendremos que responder en las próximas semanas. Claro, es que yo creo, mi sensación particular, y esta es una sensación particular, es que transición energética sí, transición energética hacia unas energías renovables, por supuesto, con las garantías de seguridad que usted antes comentaba y los ajustes que haya que hacer, pero paulatinamente. Lo que no nos podemos es pegar tiros en el pie, cuando además Europa ya está diciendo que la energía nuclear es una energía verde. Al margen de eso, Paco y yo nos mirábamos antes, ¿no?, cuando decía hay muy poca probabilidad de que esto se repita. Vale, pero es que había ya aviso en Cartagena de una
de refinerías, y creo, no sé si estoy muy bien informada, pero ya había habido un par de avisos y de conatos diciendo que esto se podía producir. ¿Dónde está Red Eléctrica? ¿Quién está al mando de Red Eléctrica? Porque ya me gustaría que estuviera usted, que es un especialista, pero no, resulta que la Red Eléctrica la dirige una persona que no tiene ni idea. Entonces, la seguridad, empezábamos el programa diciendo que yo he sentido mucha vulnerabilidad, pero no por mí, que yo eran los inconvenientes propios de una casa, propios de una familia, sino por personas mayores, por enfermos, por niños pequeños, por problemas en el transporte. No quiero imaginar esas 35.000 personas atrapadas en trenes, un caos de un país impropio del siglo XXI, si me lo permite. Pues comparto muchísimo esa reflexión. Desde luego, ayer fue un ejemplo claro de la vulnerabilidad de la sociedad moderna que tenemos con el sector eléctrico y no nos podemos permitir estos apagones en el siglo XXI. Sin embargo, bueno, yo sí me siento muy seguro estando en manos de los expertos de Red Eléctrica, que tienen toda mi mejor consideración. Eso o sea, las prácticas que se implementan en la operación de los sistemas son completamente homologables con las mejores prácticas internacionales. Acerca de la probabilidad de este evento, pues es muy pequeña, pero que sea muy pequeña no quiere decir que no tengamos que mejorarla. Desde luego, del resultado del análisis de este evento tendremos que mejorar, incrementar, y si como resultado de ese análisis las recomendaciones técnicas son incrementar la participación de otro tipo de tecnología como la nuclear o otros ciclos combinados, habrá que cambiarlo también. Que avanzar en esa dirección. Profesor. Y desde luego aquí prima la seguridad, lo primero la seguridad, luego la economía y luego el medio ambiente. Profesor, yo le quería preguntarle, porque ha dicho Red Eléctrica, lo comentábamos al arranque, que estaba dando una rueda de prensa, y Red Eléctrica, nos dicen nuestros compañeros, que ha asegurado que hubo 2 desconexiones diferentes que provocaron la pérdida de generación localizadas en el suroeste de España, y que esto es lo que se está investigando ahora mismo. ¿Esto qué significa? Pues, perdona, dice que ha habido 2 desconexiones. Sí, 2 desconexiones diferentes que provocaron la pérdida de generación localizadas en el suroeste de España. Claro. Eso quiere decir que tenemos que recordar que en nuestro sistema eléctrico, igual que todos los sistemas eléctricos, tienen la peculiaridad de que de manera instantánea la generación tiene que ser igual a la demanda, ¿vale? Entonces, si en un instante dado se pierde, por los motivos que sean, 2 plantas de generación, existe un déficit entre la generación y la demanda. Entonces, ¿cómo resolver ese déficit? Pues hay unos protocolos y unos procedimientos para, de manera automática, restablecer el equilibrio. Sin embargo, cuando en un periodo de tiempo muy corto ese déficit es muy intenso, como el que se dio ayer de perder el 60% de la generación en 5 segundos, es posible que el sistema no sea capaz de recuperarse. Entonces, por la noticia que da, parece ya que han localizado 2 plantas que de manera simultánea pues, dejaron de producir. Pues ante ese desequilibrio, pues habrá que analizar si efectivamente el sistema estaba capacitado para restablecer la normalidad, o fue el origen de una propagación en cascada de perder otras centrales por este desequilibrio entre generación y demanda. Bueno, José Aguado, seguiremos buscando las consecuencias y sobre todo el origen de este problema. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Vale, buenas tardes. Que nos vamos a ir en directo corriendo a la subdelegación del Gobierno, que me dicen que el subdelegado está atendiendo ya a los compañeros de los medios de comunicación que están allí. Atención a la población y a la seguridad de instalaciones y servicios públicos. Como digo, no ha habido incidentes relevantes. A continuación comentaré algunos pequeños incidentes, con más bien de forma anécdota, no han sido graves. Y 24 horas después, casi prácticamente en un rato, se harán 24 horas, pues se puede decir que la provincia está volviendo a la normalidad absoluta. Como digo, la subdelegación del Gobierno ha coordinado el despliegue de Guardia Civil y Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana y el suministro de combustible necesario para el funcionamiento de instalaciones sanitarias, entre otras. Vamos ya a datos concretos, pues la estación María Zambrano
permaneció anoche abierta, ya lo anunció el ministro Óscar Puente, que se iban a abrir algunas estaciones del Estado para poder atender a las personas que se hubieran quedado sin tren. Como bien sabéis, las comunicaciones vía férrea han sido las principales afectadas y se estableció enseguida un dispositivo de Policía Nacional y personal de Adif y Renfe y Cruz Roja para atender a unas 200 personas que se vieron afectadas durante la noche por la incidencia en la red de ferrocarril. Ha habido comunicación y coordinación tanto con Junta de Andalucía como Ayuntamiento, tanto a lo largo de la noche como a lo largo del día. Y la Junta de Andalucía, como bien sabéis, ha determinado que los colegios y centros educativos permanecen abiertos, aunque la jornada de hoy no se considera lectiva. Al parecer, la asistencia de alumnos y alumnas a los centros de infantil y primaria ha sido muy escasa y un poquito más en secundaria, pero en general, como digo, asistencia escasa. Actualmente, tanto hospitales como centros educativos funcionan con normalidad, al igual que el Metro de Málaga. Durante esta noche y madrugada se ha restablecido de manera progresiva el suministro eléctrico en todo el territorio de la provincia. Os paso a narrar una cronología más o menos aproximada de cómo ha sido esa vuelta a la luz de la provincia. En torno a las 17 horas del día de ayer fue Torremolinos y el barrio de Teatino y algunas zonas del centro de Málaga las primeras a las que volvió la luz. Posteriormente, a las 18 horas, volvió en Gaucín y Cortes de la Frontera. A las 19 horas ya teníamos luz en Benaoján. Bueno, pues el subdelegado del Gobierno que está haciendo una cronología de todo lo que ha pasado. Seguimos pendientes de todo lo que está diciendo, pues si dijera algo interesante, volver con el subdelegado del Gobierno. Bueno, pues en cualquier caso, saben que se decretaba el nivel 3 de emergencia y que esto hacía pues que el Gobierno tomara el mando. No ha habido colegios, bueno, los colegios están abiertos para poder dejar a los niños, pero no es jornada lectiva. Nosotros hemos estado esta mañana también para hablar con los padres, porque había muchos padres, yo no sé los que han hablado, pero había muchos padres esta mañana en los grupos de WhatsApp que saben que son ahora, bueno, pues yo iba a decir nuestra condena, no lo diré en directo o negaré haberlo dicho, pero bueno, estos grupos de WhatsApp en los que estamos todos los padres y en los que cada uno pues vierte sus pensamientos y bueno, pues decían que no entendían que no hubiera clases esta mañana. Vamos a ver qué nos han dicho los padres en la puerta del colegio. Yo la afronto con normalidad porque de hecho ayer no fue tampoco un día, aunque muchos venimos a por los niños antes, pero de hecho por lo menos en este colegio, como tienen cocina de gas, hasta comieron y tuvieron el comedor normal y confiando en que hoy sea un día normal. Los que vivimos cerca no estamos afectados por transportes que a lo mejor pueden tener algo más de problemas. Pero bueno, un día raro, un día extraño el de ayer, pero esperemos que se quede en eso, en una anécdota. Han comunicado, bueno, por varias vías, por iPassen y por todos los mecanismos por los que solemos tener noticias, pues la resolución del presidente de la Junta, que había informado que iba a haber clases, pero que no se iba a avanzar la materia. Entonces, claro, para los padres que trabajamos, pues nos viene bien, porque así, bueno, los niños están en el cole y bueno. Bueno, complicada, porque no teníamos mucha información. Nosotros vivimos por aquí, por el barrio, por el Sojo, y yo creo que durante la madrugada fue que recibimos otra vez la luz. Sé que otros barrios sí que tenían luz desde ayer o en la tarde, pero nosotros no. Así que fue esta mañana levantarnos a las 7 e intentar ver qué ha pasado, ¿no? Tener luz bien, tener más o menos internet, pero comunicarnos con el centro, recibir mensajes de las 2 de la mañana diciendo si hay o no clase. Ahora mismo creo que no hay clases, o sea, no es lectivo, pero sí que están aceptando a los niños, así que un poco conciliar la familia dentro del caos. A ver qué os parece, Esther. Yo lo entiendo, yo no sé Paco qué opinará, yo lo entiendo porque yo me crié en un pueblo. Y a mí, tú no puedes homologar todas las circunstancias de todos los colegios en Andalucía por igual. Aquí en la capital hay es fácil zonas rurales llegar a los colegios, en las que sí. Tienes transporte escolar que lo mismo no funciona, alumnos que no pueden llegar, o esta mamá que decía, yo he recuperado la luz a las 3 de la mañana, yo no sabía lo que había pasado, no puedo reaccionar. Entonces, dejar los colegios abiertos, oye, una vez recuperada la luz para que los padres puedan tener ese margen de acción y los niños pues estén de alguna forma educándose, recogido y educándose, pues fenomenal. Pero hay que entender esas Claro, que hay que igualar, ¿no? Las circunstancias. No se puede seguir adelantando materias si no está garantizado que todos los escolares puedan tener clase, ¿no? Y yo creo que ahí viene una buena decisión.
indudablemente el ponerse a dar clase hubiera sido sin saber todavía lo que ha pasado, ni lo que puede pasar, porque, repetido, ni lo que puede pasar. No sabemos todavía el alcance de lo que está pasando. A mí se me ocurría como broma macabra decir, bueno, los rusos van a venir a estudiar a España porque ellos han intentado anular la red eléctrica en Ucrania con todas sus bombas, no han podido, y aquí de buena primera... No, es que lo que ha pasado, Paco, es que Paco lo está diciendo en plan WhatsApp, sí, pero es que lo que ha pasado es muy grave. Vamos, es muy grave. Es que es gravísimo, es que asusta. Te lo digo de verdad que asusta porque ayer, por cierto, enhorabuena al dispositivo del Ayuntamiento de Málaga, enhorabuena al alcalde Abelino Barrio Nuevo, tuvo ayer unas declaraciones fantásticas y el dispositivo ha sido maravilloso. Sí, entre otras cosas me ha venido a la cabeza por la protección que enseguida se dio a los comercios que no podían cerrar la persiana. Entonces yo pensaba en el pillaje, pensaba en no sé si habéis visto una serie que pone... No de aviso a los delincuentes para que lo hagan. No, pero hay una serie que pone las circunstancias cuando se va la luz en el planeta por completo o el agua en el planeta por completo. Son como 5 episodios de 5 catástrofes así. Y es espeluznante. Yo me arrepiento de haberla visto, ¿no? Pero es verdad. Y luego los cruces pusieron las rotondas policiales. Es verdad que se actuó en el minuto cero. Muy bien, desde el minuto cero y muy rápido. Totalmente. Bueno, que nosotros seguimos hablando con personas intentando explicar un poco qué es lo que pasó y si hemos sabido actuar también. Fíjense que hace unos días, cuando el kit de emergencia, cuando por parte de la Unión Europea se nos invitaba a todos los europeos a saber cómo actuar ante un tipo de catástrofe natural o un apagón, nos lo tomábamos un poco los españoles en nuestro estilo, un poco medio aguasa, medio tal, con el kit de emergencia. Ayer muchos nos acordamos de ese kit de emergencia que no habíamos... Claro, nos acordamos de este kit de emergencia y decíamos, oye, que nos lo dijeron hace un mes y que nadie había tomado nota. Nosotros en ese momento hablábamos con el director de la Cátedra de Emergencias de la Universidad de Málaga y hoy lo hemos vuelto a invitar para hablar de este tema. Jesús Miranda, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues hablábamos hace muy poquito, decía yo, hace muy poquitas semanas, y fíjate qué poquito hemos tenido que esperar para acordarnos todos de ese kit de emergencia, Jesús. Efectivamente. Ayer lo echarían de menos muchos domicilios, el no tener esa radio a pilas, ¿no?, que fue el único medio de comunicación, o tener las linternas suficientes, suministro de agua acumulado, etcétera, ¿no? Pues este tipo de situaciones es lo que pone de relieve, ¿no?, la importancia de esas pequeñas cosas que en un momento dado pues nos hacen que lo pasemos un poquito mejor, ¿no?, dadas las circunstancias. Porque fíjate... Sí, Jesús, perdona. Cuéntanos. No, decía que lo primero que ocurre en todo tipo de desastres, lo que primero falla son las comunicaciones. Y si ayer no llega a ser por la radio, pues y además la radio, los transistores clásicos, no aquellos que se conectan a través de wifi o de internet, pues seguramente la población hubiese tenido menos información y hubiesen ocurrido más cosas. O sea que tuvimos suerte dentro de la situación de que no ocurrió nada. Y quería sumarme un poco, escuché antes que felicitabais a los cuerpos municipales, me sumo a esa felicitación. Me consta y lo viví, lo pude observar directamente en la calle, cómo la policía local tuvo un comportamiento ejemplar. Es decir, fue de una eficacia para tomar nota de que en todos los cruces más problemáticos de la ciudad, Avenida Andalucía, etcétera, inmediatamente estaban justo haciendo lo que había que hacer y desviando el tráfico del modo que fue lo menos lesivo dentro de la situación tan caótica que puede generar este tipo de eventos, ¿no? Decía yo que la luz volvió pronto, quiero decir que es verdad que tardó un poquito, pero al final, a partir de las 5 de la tarde, se estaba haciendo la cronología, además el subdelegado del Gobierno, poco a poco fuimos recuperando la normalidad. ¿Qué hubiera pasado si eso no se hubiera recuperado, Jesús? Bueno, algunos nos volvió más tarde, ¿eh? A mí me llegó a las 2 de la madrugada, depende de las zonas, pero pues lo que hubiese pasado, sobre todo personas que dependen de sistemas eléctricos o electrónicos para su supervivencia, ¿no? Personas que necesitan respiradores, etcétera,
pues posiblemente hubiesen tenido problemas muy graves si no son trasladados a centro hospitalario. Esto es lo que nos hace pensar también en esos casos especiales donde la vida depende realmente de la electricidad, literalmente, quizás sí se tendrían que plantear el tener un generador ya pequeño en casa para ese tipo de casos, ¿no? Porque hasta que son trasladados, etcétera, dependiendo de la gravedad de la situación, puede pasar mucho tiempo y puede poner en peligro su vida. Escuchaba yo en la radio ayer por la tarde a una mujer que era diabética y que decía, es que yo tengo que mantener mis medicamentos con una temperatura X y no tengo luz y no sé qué hacer porque la nevera ya no enfría. Y fíjate que lo pensé yo, digo, claro, digo, es que, bueno, realmente si no tienes ningún tipo de patología, pues bueno, al final es verdad que en mi zona volvió pronto, pero bueno, las 2 de la mañana es un horario asumible, ¿no? Desde las 12 a las 2, pues dices, bueno, se me ha descongelado algo, a lo mejor se me ha puesto algo malo, pero bueno, pero claro, para la persona que tenga una patología, que tenga una medicación y que no pueda prescindir de eso, sí que es un problema. Es un problema, es que no tenemos conciencia. Por eso yo decía que yo soy afortunada, porque no estoy en ningún tipo de eso, pero yo siempre pensaba, como él decía, ¿no?, en esa persona que necesita un respirador o el que tiene una medicina que efectivamente tiene que estar a una temperatura adecuada, o las vacunas que tenemos almacenadas que no se han mantenido en la cadena de frío, o, en fin, 1000 cosas que yo lo del pequeño generador, yo no sé, Paco, qué opina, pero yo... No sé, lo del transistor es verdad que nos dio vida. Ole por la radio. Yo tengo mi transistor, y tenía pilas también. Las pilas muy bien, pero el problema que veo, el pequeño generador para las personas como que dependen de un tiempo de respuesta para poder solucionar su problema en caso de que se vaya la luz, me parece muy correcto. Ahora, en una casa además no, porque después si no añadiremos el peligro de tener petróleo o gasolina en la casa, con lo cual es un peligro. Además de que eso es una cosa que muy poco tiempo. O sea, porque después hay que reponerlo, y el problema que había ya, que ya estaba empezando por los hospitales, es que al no funcionar las gasolineras no se podía reponer ese combustible. De ahí la oferta del alcalde de dar el combustible de la AMT, que sí que lo podía. Claro, y una pregunta que no habíamos pensado. El dinero efectivo, yo supongo que estará en la lista, ¿no?, el efectivo del dinero, porque ayer se colapsó la cola de los taxis en Barajas y en otros aeropuertos porque no se podía, la gente no tenía dinero para pagar. Y digo, yo sería una de esas personas que no puede coger un transporte porque nos hemos habituado a no llevar dinero en efectivo, y algo hay que llevar siempre. Claro, pues Jesús, incluimos el dinero en efectivo en el kit. ¿Qué tenemos que llevar en ese kit de emergencia? Está en el kit. A ver, que nos recuerde Jesús qué hay que llevar en el kit de emergencia, que esta vez yo creo que ya vamos a hacer caso. A ver. Bueno, desde lo que lo tenéis ahora mismo en pantalla, ¿no? Todo lo habitual para la salud, según la patología o la dolencia que tenga cada persona, más medicamentos normales que podemos necesitar todos, ¿no? Tanto si tenemos un problema con el estómago, protectores de estómago, etcétera, cosas que tendríamos en casa habitualmente en el botiquín, tenerlas también preparadas y vista su caducidad, ¿no? Documentos y dinero, por supuesto, incluso fotocopia de la documentación, por si se estropea, tener algo en que basarnos. Alimentos no perecederos, fundamentalmente alimentos en latas, todo aquello que no haya que calentar, ¿no? Claro. Podemos tener incluso un infernillo de estos de camping, ¿no? Preparado y con su carga, ya sea el típico que utilizan los militares con su pequeña pastillita para una ración, o bien con su pequeña bombona de camping, con las medidas de seguridad pertinentes, y fundamentalmente la radio. Si además tenemos algún tipo, ya digo, de problema físico en casa, pues tener también algo de repuesto que nos permita, en un momento dado, pues no sé, una persona mayor, si hay que desplazarla de forma rápida, si tenemos la posibilidad de tener una silla de ruedas preparada también, en el trastero, en el garaje, etcétera, que pueda servir para facilitar esa evacuación, pues también, ¿no? Y pues, sobre todo mantenernos informados. Claro. Es la herramienta más útil, desde luego. Pues Jesús Miranda, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A vosotros. Muchas gracias.
Bueno, hablábamos y decíamos, comentábamos que, por ejemplo, a Paco le pilló en el trabajo y que tuvieron que cerrar directamente, porque claro, no había luz, no había internet, no pues, se podía hacer nada. Está de cháchara allí porque cada uno se fue a su casa con su familia, que estaba mejor. Claro, mejor si no estamos produciendo, pues nos vamos a casa. Que hemos hablado con Javier González de Lara, con el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y presidente también de la Confederación de Empresarios de Andalucía, para ver qué va a suponer esto también para las empresas en el coste. Ha sido algo que no recordamos, creo que no se ha vivido en la historia de este país, un problema de suministro eléctrico durante tantísimas horas, además en toda la España peninsular, es decir, algo inaudito. ¿Qué ocurre? Que todo esto ha generado enorme incertidumbre. Ayer vivimos un día difícil en el ámbito empresarial porque muchas empresas tuvieron que paralizar sus procesos de producción, no solo la industria agroalimentaria, la hostelería se vio muy afectada, el sector de la construcción lo mismo. Es decir, cuando no hay fluido eléctrico, obviamente la parálisis es absoluta. Y eso también es otro factor que tenemos que decir, que dependemos absolutamente de la energía en general, que es bueno, pero que también habrá que buscar de cara al futuro mecanismos alternativos para en situaciones puntuales poder funcionar con sistemas más tradicionales. Con ello, quizá lo que nos preocupa más a los empresarios es, además de evaluar las posibles pérdidas o lucros cesantes, es conocer las causas. Y todavía no las conocemos. O sea, estamos a la espera de que tanto el Gobierno de la Nación, fundamentalmente, y sobre todo las administraciones públicas, nos digan cuáles han sido las causas posibles. ¿Por qué? Porque eso va a determinar si luego puedes o no evaluar las pérdidas y ese lucro cesante. Si no conoces las causas, pues puede ser una fuerza mayor o puede ser precisamente cualquier circunstancia de las que se han podido decir, ¿no? Problemas de red, problemas de caída, de un posible ciberataque. Lo ignoramos. Los empresarios a esta altura del día no conocemos las razones por las cuales se ha producido el apagón. Claro, y el problema es que si no se sabe qué es lo que ha provocado el apagón, pues no se puede reclamar nada, ¿no? Hasta que no se sepa. Los seguros están todos ahí, esperando a ver. Y esperando. Ya de por sí es complicado de reclamar y de cobrar, y sobre todo de cobrar. Ahora, sin saber las causas y saber quiénes son los responsables, sí los hay, pues difícilmente, o sea que es un problema. Claro, porque si ahora ha sido un problema técnico, por como dicen, dos fallos seguidos en los generadores del sur. ¿Qué ha sido? ¿O ha habido una persona responsable que no le ha dado el botón que tenía que haberle dado? Que no lo sabemos. Si ha sido el ciberataque, que una cosa que no lo puedes esperar. Ha habido informes previos. El ciberataque se ha descartado previos que estaban diciendo, ojo, avisor, y no estáis haciendo nada. A lo mejor lo que también puede ser una causa, una dejación de funciones. No lo sé, porque a mí ayer el Gobierno la verdad es que me resultó ausente. Tú hablabas, Paco, antes a mí un tema, por si da tiempo, el tema de Marruecos, que es curioso. Él lo comentaba, ¿no? Que nosotros normalmente le estamos suministrando energía a Marruecos y ayer fue Marruecos los que nos salvó un poco los muebles, ¿no? Ayer Marruecos y Francia, con energía nuclear, nos están salvando los muebles. Increíble. Vale. Y nosotros quitando la energía nuclear. Y nosotros quitando la energía nuclear. Y aumentando nuestra dependencia de otros países. Qué vergüenza. Pegándonos tiros en el pie cuando la alternativa todavía no está. Y además, una energía que, como hemos visto, no se puede controlar, que no regula oferta y demanda, que no se puede controlar, pues no se puede almacenar y tenemos aquí un lío, pero eso sí, muy sostenible. A mí me ha encantado lo que ha dicho antes el profesor. O sea, el orden sería seguridad, economía y medio ambiente. Claro. A la hora de tomar la decisión energética. Yo lo he apuntado aquí y se lo compro trasladar. Y luego la importancia del estrecho de Gibraltar, y de las conexiones y de las interconexiones eléctricas, y la buena noticia de que se aprobó por fin en el Consejo de Ministros la extensión y la interconexión de la estación o subestación eléctrica que hay en San Roque con Ceuta. A través de la línea de la Concepción se va a ampliar el cable y por fin Ceuta va a estar integrada en el sistema energético español, o sea, que ya era hora. Se va a quedar sin luz. Bueno. Se va a quedar sin luz. Bueno, pero ya era hora. Y todo esto viene porque, fíjense, ha dicho la OCU que si finalmente se debe a una circunstancia extraordinaria o causa de fuerza mayor, los consumidores no serán indemnizados por los daños sufridos. De aquí que sea tan importante saber cuál es el origen de lo que ha pasado para poder reclamar. Para ello, para que nos lo explique los detalles, tenemos a María Lafuente, ya la están viendo, que es la responsable de la OCU aquí en Málaga. María, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, buenas tardes. Hablábamos de las reclamaciones de las empresas, pero también hemos podido hablar con muchos usuarios, sobre todo, por ejemplo, de los trenes, que ayer por la tarde nos decían, oye, es que yo tengo que coger un tren porque mañana tengo un vuelo desde Madrid, porque mañana tengo un crucero que sale de Barcelona. Claro, si no han llegado y no han podido coger esos otros medios de transporte, ¿ahora qué? Pues claro, lo primero que tenemos que decir que el consumidor no tiene que abonar ni soportar un servicio que no ha recibido, efectivamente. Entonces, en estos casos se tiene derecho a reembolso de esos billetes y, por supuesto, se tiene derecho a una reubicación, tanto los que se hayan visto atrapados en trenes como aquellos vuelos que se han tenido que cancelar. Y se tiene a su vez un derecho de asistencia, es decir, de alimentos, de comida, de bebida, pero hemos visto que las circunstancias eran tan extraordinarias y abrumadoras que las compañías no podían dar esa asistencia ni reubicar a los pasajeros, tanto de tren como de avión. María, si por ejemplo, ¿no? Yo tenía que coger hoy un crucero, ¿no? Que era una de las circunstancias que nos contaban, y yo no he llegado a Barcelona, yo no he cogido ese crucero, pero yo lo tengo ya pagado. ¿Ahora qué pasa? ¿Eso me lo devuelve alguien? Claro. O... Hay que pedir el reembolso de ese crucero al que no hemos podido llegar por diversas circunstancias, aquellos contratos que no se hayan podido hacer efectivos por las circunstancias que tenemos. Hay que pedir el reembolso de ese crucero. Y en teoría no lo tienen que devolver, María. A ver, claro, lo que es muy importante es lo que ya apuntaba ya anteriormente y lo que se ha apuntado tanto los empresarios como nosotros estamos apuntando. Tenemos que conocer el origen de cuál ha sido la causa. Ahora mismo el único consejo que le podemos dar al consumidor es que recopile datos, recopile facturas, recopile informes técnicos, pues si han tenido averías en casa de los electrodomésticos, de los daños de la comida de los frigoríficos y congeladores, porque por ahora no sabemos dónde tenemos que reclamar hasta que no se dilucide el origen de este apagón. Claro, ¿y cuánto se puede tardar en saber? Claro, porque ese es el otro problema, ¿no? Yo otro no capítulo. sé, porque no sé, a lo mejor, no sé. Yo quiero pensar bien. Yo soy pesimista. Yo también. Yo quiero pensar bien y quiero pensar en que se va a hacer de buena fe. Y todavía no se ha aclarado lo de la Dana. ¿Y cuánto llevamos ya? Y lo de la Dana, ¿por qué pasó lo que pasó? Todavía no se sabe. Y estamos... Y es una cosa evidente y más clara. Sí. Esto que es más técnico, pues ya verás. Ya te digo, los rusos van a venir a averiguarlo. María, yo te quería preguntar, ¿tenéis un cálculo ahí con los rusos? ¿Tenéis un cálculo de las personas afectadas, por ejemplo, con los medios de transporte? No sé si la OCU tiene esa cifra. Todavía no, hoy está siendo un día frenético para nosotros, como podéis imaginar, pero todavía no tenemos un cálculo, pero que sí seguiremos avanzando notas de prensa conforme tengamos más información y más datos. Ahora mismo las primeras reclamaciones que estoy atendiendo, las que puedo ver en esta mañana, son, bueno, pues lo que comentabais, las primeras cancelaciones, los primeros viajes previstos. Tú apuntabas a un crucero, teníamos hoteles que la gente pues no ha llegado al hotel por los problemas de tráfico, el colapso de tráfico. Esos son los tipos de reclamaciones que yo he podido atender esta mañana personalmente, pero que nos seguirán llegando muchas más. Bueno, pues seguro. María Lafuente, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Vamos a escuchar a los usuarios que decía que hemos hablado sobre todo con los que están en la estación. María Zambrano nos han contado. Y he estado llamando esta noche. El teléfono de Renfe, todos los teléfonos de Renfe están bloqueados, no contestan a ningún teléfono ni nos han dado ninguna información, con lo cual no sabemos absolutamente nada, nada de nada. ¿Ustedes son de Málaga o estaban en Málaga de viaje? Estábamos aquí de Málaga y ahora queremos ir a Madrid cuando podamos. Veníamos 3 días y nos teníamos que ir anoche, pero pues con la ida de luz y al perderse el servicio, nos tuviesen que reubicar en un tren el día de hoy. No. Claro, porque tenéis que ir en tren hasta Madrid. En tren hasta Madrid para regresar. Ahí vivimos y pues queríamos regresar. Intentamos regresarnos en bus también en la noche de ayer, pero fue imposible. Los buses tenían muy pocas plazas y había mucha gente intentando hacer lo mismo, así que pasamos la noche en un parque allí cercano
porque no sabíamos que la Cruz Roja tenía camillas. Nosotros estábamos en Granada, teníamos la salida a las 8:20 de la mañana y no nos han dicho nada. Hemos llegado aquí, nos hemos encontrado que el tren de las 8:20 no sale y entonces a las 4:20 y aquí estamos, sin comida, sin nada, pero bueno, ya iremos haciendo lo que vayamos pudiendo y ya está, oye. Pero que nos han dado un palo fuerte por eso, porque hemos venido corriendo, que se nos escapa, que se nos escapa. Hemos llegado, no hay tren, ala, pues venga. Y ahí estamos, hija. A Madrid. Y ¿Tenía que salir hoy o tenía que salir ayer a las 3. Y bueno, en un hotel fatal, pero bueno, nos han dado una buena noticia. Que yo pensé, digo, ¿qué hacemos ahora? O sea, que contenta, después de todo, contenta. Nosotros somos de Madrid, pero mi marido es de aquí, de Vélez, Málaga. Vinimos el domingo a una comunión y ayer recogimos el autobús desde allí, llegamos aquí a las 4 de la tarde, la estación estaba cerrada, no nos dejaban entrar, eso era un caos de gente, estaba en la Policía Nacional, nos dijeron que no sabían nada, que aquí no nos iban a dejar entrar, que nos buscáramos la vida. Entonces mi marido y yo llevamos algo de efectivo, intentamos buscar un hostal para estar con las niñas. Salimos por la tarde a intentar encontrar algo para cenar para ellas, se nos hizo de noche, las calles totalmente apagadas, no veíamos nada, no teníamos apenas teníamos batería en el móvil para alumbrar, lo pasamos mal y nosotros tenemos, por ejemplo, con Irio y los aves están saliendo y están reubicando a la gente de mañana, pero nosotros no sabemos nada. Todavía no sabemos nada. Primero nos dijeron que iban a salir a las 8, luego que a las 11, ahora nos han dicho que a las 12:30. Nosotros llevamos de aquí prácticamente 24 horas y no están llevándose, o sea, casi toda la gente que estaba ayer de Renfe se están marchando, pero los que están de Wigo y de Irio seguimos aquí. Bueno, pues mucha paciencia es lo que le podemos recomendar a todos estos usuarios que están en la estación de tren pendientes de qué va a pasar. Hablábamos aquí, estábamos hablando de los que se han quedado en algún tren y en algún lugar del país, 35.000, nos decía Esther, y luego había 344 vuelos a nivel nacional que se habían visto afectados. Cancelados. Fíjate, dentro de estos vuelos cancelados, aunque en el aeropuerto de Málaga tengo que decir que nosotros, que hemos estado pendientes desde primera hora, nos dicen que no ha habido ningún tipo de incidencia. Sí que tenemos constancia de que ha habido un grupo, una familia malagueña que se ha quedado bloqueada en el aeropuerto de Londres, que venían de viaje de vuelta a Málaga y hemos podido hablar con ellos. Ya están volando, ya están de vuelta a Málaga, pero tenían que volar ayer y se quedaron allí porque cancelaron su vuelo de vuelta a Málaga. Escuchen. Pues ya estamos esperando el nuevo vuelo que nos han reubicado. Teníamos el vuelo ayer por la tarde a las 8 menos 10, hora de aquí de Londres, y lo pospusieron y sobre las 12 de la noche nos confirmaron de que lo cancelaban. Nos dijeron de que teníamos que buscarnos hotel, que posteriormente nos lo pagarían si cumplía un mínimo de precio y nada, como eran las 12 de la noche ya no teníamos opción de encontrar hotel, no sabíamos a qué hora nos iban a reubicar el vuelo, con lo cual no queríamos salir del aeropuerto y los hoteles del aeropuerto estaban llenos, así que pasamos la noche en el aeropuerto y nada, ahora ya sabemos que el vuelo, bueno, anoche nos dijeron que el vuelo era a las 11:10 y ya estamos esperando para entrar. Bueno, pues es una de las consecuencias que ha tenido todo este apagón también en los aeropuertos, concretamente en un vuelo que volvía de regreso de Londres. Es verdad que desde el aeropuerto de Málaga, desde AENA Málaga, nos han dicho que no ha habido incidencias reseñables y decía, ir en vuelo se va la luz, pero bueno, no, porque hay generadores y ha funcionado los aeropuertos, afortunadamente. El peligro que hubiera afectado a la electrónica de los aviones. A mí lo que me dio miedo personalmente, porque los trenes están en tierra y se separan, vale, pero los aviones, si los aviones les pasa algo por lo que sea, eso sí que son palabras mayores. Bueno, pero un apagón no provoca problemas, pero ¿no? No sabemos lo que hay. Al principio te quedas sin internet, te quedas sin electrónica, te quedas sin nada. No sabes lo que hay.
Bueno, que llevar el DNI en el móvil está muy bien, pero que hay que llevar el DNI físico. Que llevar la tarjetita en el móvil está muy bien, pero que hay que llevar el dinero en el bolsillo. El dinerito en el bolsillo. Y dentro de todo esto, que bueno, tenemos que buscar también un poco el lado positivo y el lado un poco más ameno, ¿no?, de todo esto que nos está pasando, está la salud. Súper importante. Ayer una de las primeras preguntas que todos nos hacíamos era, oye, ¿y los hospitales? ¿Y las personas que están ingresadas en los hospitales, los que están operando, las personas que están esperando pues, a vida o muerte, las urgencias? ¿Está todo funcionando? Para que nos lo cuente, hemos invitado esta mañana a Rafael Maes, él es delegado de Atención Hospitalaria del Sindicato Médico de Málaga. Bienvenido, Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ha habido alguna incidencia reseñable en los hospitales malagueños? A ver, sí ha habido incidencias, lógicamente. Lo que sí es que los planes, digamos, de contingencia han funcionado bastante bien. Ya desde el día de ayer lo que ocurrió fue que cuando dejó de haber suministro eléctrico, pues saltaron los grupos electrógenos en los diversos centros y funcionaron correctamente, con lo cual se pudo mantener la asistencia. Sí es verdad que hubo problemas, bastante, sobre todo derivados de que la red informática pues estaba caída completamente. Y entonces, pues durante la tarde de ayer, sobre todo al principio, pues se tuvo que volver, digamos, a los métodos tradicionales, ¿no? No funcionaba ni electrónica, ni de analítica, ni de radiología. También se lenteció la asistencia porque no se podía registrar las cosas en el programa informático que habitualmente se registra, se tuvo que volver al papel. Pero eso es lo que originó pues bastantes retrasos, ¿no? Y bastante lío. Pero después se fue solucionando poco a poco. Y bueno, aunque esta mañana persisten algunos problemas, la situación ha mejorado. Claro, eso es lo que iba a preguntar. Y ya hoy, ¿qué situación tenemos ahora mismo en los hospitales? Las personas que tengan cita. Porque es verdad que ayer nos decían prácticamente a poco tiempo después de que se produjera este apagón, decían, por favor, las personas que tengan cita, que no vayan, a no ser que sea una urgencia, para no colapsar tampoco los hospitales. Claro, y las urgencias, a día de hoy, ¿cómo estamos? Sí, a día de hoy bastante mejor. Es verdad que ayer hubo ese llamamiento, se suspendió en algún centro como el Hospital Costa del Sol la actividad quirúrgica, la programada, no la urgente, y decir que incluso desde ayer toda la actividad urgente, tanto médica como quirúrgica, se ha mantenido sin incidencia al 100%, ahí no ha habido ningún tipo de problema. De hecho, muchos de los facultativos que estaban de guardia localizada, como no funcionaban los sistemas de comunicación, los buscas, pues se tuvieron que quedar y se quedaron junto con los que ya estaban de presencia, con lo cual no había menos personal, sino al contrario. En la mañana de hoy, toda la actividad médica, hablando, la urgente ya he dicho que sin problema. La no urgente, la programada, la actividad médica de consulta externa y de asistencia en plantas de hospitalización es completamente normal. Y la actividad quirúrgica programada en casi todos los centros es también normal, salvo en algunos, como ha ocurrido en el Hospital Costa del Sol y en el clínico, que se han suspendido algunos quirófanos puntuales. En el clínico no todos, algunos sí y otros no, y en el Costa del Sol sí se ha suspendido lo programado. En el resto de centros se ha mantenido la actividad normal, como cualquier día. Eso sí, con lo que hemos comentado antes, con problemas derivados de los retrasos en informática, en solicitar analítica y recibir los resultados, en las pruebas radiológicas, etcétera, pero se ha mantenido la actividad. Bueno, ahora el que tuviera cita ayer, por ejemplo, y no haya podido o no haya podido ir, o fuera y no pudieran atenderle, ¿ahora qué pasa? Pues se le está buscando cita, ya dependerá de cada especialidad, de cómo está la agenda en cada una, pero se le estaban intentando en todos los casos reubicar a la mayor brevedad posible. Bueno, pues pendiente un poco también, afortunadamente, en este caso también el sistema sanitario, oye, pues ha demostrado que está preparado, ¿no?, para esta circunstancia y ha sabido reaccionar en este caso. Sin duda. Yo ayer oía también una declaración de un cirujano muy conocido por todos, Bisturí Solidario, que le cogió operando, le cogió en plena operación quirúrgica. Bueno, en este caso tienen los generadores, ¿no? Y no tendría por qué... Claro. Esa está acostumbrada a operar en África. Esa está acostumbrada, no tiene problema. ¿No? Y lo que decía un poco es lo que estaba diciendo Rafael, el delegado, ¿no? Que al final, lo que decía el delegado, que al final lo urgente se cubre con esos generadores, se atiende y no hay ningún tipo de problema. Y eso es lo más importante, que los generadores son finitos y por lo tanto lo que está programado y no urgente pues se tiene que retrasar
Y eso pues lo tiene que entender todo el mundo. Parece de lógica. Rafael Maese, delegado de Atención Hospitalaria del Sindicato Médico de Málaga, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues poquito a poco parece que sí, vamos recuperando la normalidad después de... Bueno, pues ya llevamos más de 12 horas, desde que fue en mi ayer. despacho ya hay internet. Ah, ya habéis recuperado también... Sí, porque lo he comprobado ahora dentro de unas aplicaciones que funcionan porque hay internet, si no, no funcionaría. Bueno, es que al final, bueno, lo decíamos ayer hubo muchos comercios que tuvieron que cerrar por la tarde. Las persianas que no bajaban, que eran eléctricas. Ese era uno de los problemas. Claro, por eso la Policía Local montó un dispositivo de vigilancia y de protección para la seguridad de esos comercios en Málaga. Hay que poner un sistema manual, aparte del eléctrico. Bueno, aparte no se podía pagar con tarjetas, con lo cual... Era un desparado. Todos los supermercados cerrados porque no había luz, no había... Todas las cámaras no pueden abrirlas. El problema es cuando pasa con eso que no las puedes abrir para que conserve el frío. Que gracias a eso no se habrá perdido ningún alimento si las has dejado cerrado. Entonces tú no podías abrir los frigoríficos, no debías de abrir los frigoríficos para que aguardaran el frío dentro, ¿no? En la estación María Zambrano cerraron las puertas, literalmente, de la estación porque tenían que cerrar todas las tiendas, no podían garantizar la seguridad de todos los comercios. Entonces tuvieron que cerrar las puertas de la estación, se quedaron solo los pasajeros que ya estaban dentro, tuvieron que cerrar las puertas de la estación hasta que todos los comercios hubieran cerrado, ¿no? Las persianas y hubieran podido, bueno, pues un poco mandar a todo el mundo a su casa. Claro, porque no los se garajes abiertos de las comunidades, con lo cual el acceso a las casas también era, en fin, había una inseguridad también, o sea que los pisos altos, mejor, todo lo que se ha comprado un piso pensamos. alto sin ascensor, pues no veas el Bueno, hicimos Bueno, esa es otra, en el que se quedara atrapado dentro de los ascensores. Eso sí que es un mal rato. Digo el subir, no digo subir las escaleras. Está peor. Ahora subir 12 o 13 Bueno, como no había gimnasio, pues... ¿Cómo que no había gimnasio? Digo que no había gimnasio. Bueno, no sé. Bueno, decía Paco Aguilar, oye, los que tenían neveras no las podían abrir, porque claro, como no había luz, no debían, para que no se perdiera todo el fresquito que había dentro. Bueno, nuestra compañera Lara Hernández se ha ido hoy a una tienda de congelados, porque claro, nos preguntamos aquí, mientras que sea una cosa medio, pero imagínense una tienda de congelados, nos lo va a contar, está en la barriada de La Paz. Aquí en el barrio de La Paz, buenas tardes, Paula. Pues ya se ha retomado la normalidad en esta zona. Eso sí, no fue hasta pasadas las 3 de la mañana cuando volvía la luz en algunos puntos de este barrio. Sin embargo, en otras calles aún no había vuelto a esa hora. Por ejemplo, hemos querido analizar, tomar el pulso de esos comercios, cómo ha afectado ese apagón que tuvo lugar en el día de ayer. En las tiendas de congelados como esta, la que hemos podido consultar cómo lo vivieron, pues gracias a la rápida actuación se tuvieron que llevar todo el producto en camiones para refugiarlo en grandes congeladores de la central de esta compañía, por ejemplo, para poder mantenerlo. Y eso sí, a primera hora de esta mañana ya volvieron a traer el producto para que los clientes pudieran tener género esta misma mañana para poder adquirirlo. También situación peculiar en los bares, en una cafetería de la zona con la que hemos podido hablar, en el Barro, sí. Tuvieron la suerte de tener la cocina con gas y pudieron seguir ofreciendo pues el servicio de comidas, ya que pilló eso a partir de las 12:30 ese corte de luz y pudieron seguir atendiendo a sus clientes. De hecho, decían que muchas de las personas de aquí del barrio, personas mayores que no podían regresar a sus viviendas, pues tuvieron la cafetería de refugio y también para servirles comida en ese espacio de tiempo en el que no podían regresar a sus viviendas. Además, dice que también sirvió un poco para dejar las bolsas de la compra y un poco de refugio, como decimos, esa cafetería. También hemos podido hablar por teléfono, en este caso con la heladería Inma, que perdió ayer todo el género que habían producido para ese día, ya que producen diariamente. El responsable ha estado durante toda la noche trabajando para poder que en el día de hoy ya pudieran abrir con normalidad y recuperar ese producto. Así que multitud de historias, de casuísticas en diferentes comercios, establecimientos y también en casos personales, pues los que se vivieron ayer en barrios como este, el de La Paz, aquí en Málaga.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra compañera Lara Hernández por acercarnos también a lo que están viviendo los comercios de nuestros barrios y de nuestra ciudad. Esther, Paco, muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado. Esperemos. A ver si funciona el ascensor ahora. Bueno, yo confío. Yo esta mañana he coincidido con otro compañero y me decía, nos subimos, y digo, yo soy de las que piensa que nunca me va a pasar a mí. Digo, tengo esa capacidad, nos subimos y si nos quedamos dentro, pues ya está, ¿qué va a pasar? Ya vendrán a buscarte. Los bomberos. Claro, vienen a buscarte y abren la puerta. Y luego la eso anécdota que tú tienes para contar. Claro, y luego te llena muchísimos ratos, ¿no?, de entretiempo. Muchísimas gracias a los dos. Nos vamos a ir al ayuntamiento porque acaba de empezar la rueda de prensa del alcalde de la ciudad de Francisco de la Torre, que está atendiendo un poco para hacer balance de todo lo que está sucediendo desde ayer a las 12:30 cuando se produjo ese gran apagón. Vamos a escuchar al alcalde. Directivo y organizador del Green Cities, que tiene lugar el 1 y el 2 de octubre. Era un viaje rápido, salí por la mañana para volver a las 3 de la tarde en el tren de las 3 de la tarde. Obviamente no volví en el tren de las tardes, volví en un coche, en un taxi, que es la solución que encontré operativa para llegar ya a las 10 y pico de la noche. Madrid quedó colapsado en sus salidas en las horas finales de la reunión, que era en torno a la 1:30 cuando terminábamos, ¿no? Ya teníamos noticias, Albino Bairro Nuevo me llamaba en los momentos que todavía las llamadas eran posibles, para plantearme la situación y para poder convocar el Comité de Operaciones, declarando el plan de emergencia municipal, y se hizo a las 13:13, muy fácil de recordar, 13:13, es el momento en que se hizo, ¿no? Y se funcionó muy bien, tuve en contacto lo posible, pero luego cayeron las redes, pero cuando llegué a Málaga vi hasta qué punto se había funcionado fenomenalmente y por tanto estoy muy agradecido a ese esfuerzo de todos, el esfuerzo de nuestra policía, que duplicó los turnos, o sea que los de la mañana hacían turno también de la tarde, que los de la tarde hacían turno también de la noche, para que hubiera más efectivos, 400 efectivos. Y su papel fue esencial en una cantidad de cruces semafóricos vitales en la ciudad, cuando no había semáforos, y fueron 20 y tantos, 25 así los que estuvieron atendidos por el personal. Fui testigo de excepción saliendo ya pasadas las 12 y pico, 12:30 de la noche, de cómo habían en los cruces de salida de la zona Limonar a Paseo de Sancha, pues policía atendiendo en ese momento con la oscuridad del Paseo de Sancha, pero pudiendo funcionar, ¿no? Ya la luz llegó, justamente yo a casa justamente estaba llegando, ¿no? A lo largo de las horas de ayer por la tarde y horas de la noche, los malagueños fueron recuperando normalidad en la energía eléctrica y, por tanto, en el funcionamiento de los domicilios, las aguas que funcionan con grupos de presión también, en los bloques correspondientes, ¿no? Hablando de semáforo y de circulación, es bueno resaltar hoy que esta mañana había, quiero recordar, 41 a las 8 de la mañana, cuando hemos estado reunidos en el Comité de Operaciones, en el mismo centro de emergencias, 41 todavía con problemas, de 460 y algo que tenemos en la ciudad, por tanto un porcentaje ya bajo, pero hace un rato eran 4 y ahora queda uno. Lo pongo como ejemplo de la normalización de la ciudad, ¿no? En ese sentido. Uno que está en la Vía de Aurora, centro Larios más o menos, ¿no? Se puede un poco comprobar, ¿no? A lo largo del día de ayer, nuestra policía y también Protección Civil y algunos voluntarios también que ayudaron a poder atender casos de personas atrapadas en ascensor que fueron resueltos, casos de personas que dependían su respiración y por tanto su vida de bombonas de oxígeno, bombonas que no podían ser recargadas porque no había energía para recargarlo y fueron desplazadas a los hospitales para poder ser atendidos, ¿no? En torno a 15 las personas que fueron resueltos sus problemas de esa manera, ¿no? También fueron personas atendidas donde no había ascensor y necesitaban subir y no tenían capacidad respiratoria para ello, subir a los pisos correspondientes, ayudar personalmente, una cifra parecida también, ¿no? Por los propios policías o Protección Civil en su caso, ¿no? Hay muchos ejemplos de la utilidad y de la solidaridad y el espíritu de servicio que ha caracterizado a los servicios municipales en general, ¿no? Quiero destacar también cómo los grupos electrógenos, 25 que tenemos destacados en distintos sitios, la policía, servicios centrales, las distintas territoriales, distintas dependencias, han funcionado perfectamente, cómo se han ido atendiendo en suministro de gasóleo, más de 1.000 litros repartidos desde operativos, cómo se atendió también con 400 litros, quiero recordar, a un tema de biomedicina
el Parque Tecnológico vinculado a IBIMA, porque había una serie de muestras biológicas, necesitaban el frío, para el frío la energía, y para que pudieran ser resueltos los temas que se trataban de resolver con esa situación de las muestras. Bueno, pues el alcalde haciendo balance de todo lo que ha sucedido desde ayer por la mañana, cuando se produjo ese corte de electricidad, y explicando al principio, no sé si lo han escuchado, cómo volvió, porque estaba en Madrid y tuvo que volver. En cualquier caso, nuestros compañeros de informativos le van a contar con detalle todo lo que está ocurriendo. Nosotros todavía seguimos, tenemos un tema más que contarles, pero nos vamos a ir un minuto a publicidad y volvemos. 12:58, faltan 2 minutos para la 1 de la tarde y aquí seguimos en directo en Málaga. Aquí ahora saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga y les cuento ahora que la Asociación Cultural La Artística es el nombre de una nueva entidad que ha nacido aquí en Málaga con el objetivo, fíjense, de potenciar nuestra identidad ciudadana a través de la enseñanza musical. La puesta de largo de esta asociación tuvo lugar el pasado viernes en el Colegio Gamarra y la asociación va a tener 2 grandes líneas. Van a poner en marcha una banda de música, pero también una academia. Paloma Artola, nieta del maestro Artola, colaboradora de esta casa de Canal Málaga y presidenta de la asociación, está hoy con nosotros para contarnos todos los detalles. Buenas tardes, Paloma, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Para empezar, cuéntanos cómo fue esa presentación el viernes. La presentación fue muy bien, tuvo una gran acogida, el salón de actos del colegio estaba lleno, que eso es muy importante, y luego pues había personalidades que nos estaban representando a Málaga y a Benasal, así que estamos muy contentos. ¿Cómo nace esta idea, esta asociación? La asociación nace a raíz de conocer yo a Ernesto Auriñat a través del 5º concurso internacional de marchas profesionales Maestro Artola, que ese ha sido este año, el año pasado, la 4ª edición. Él gana el concurso con esa composición y a raíz de ahí hablamos muchísimo acerca de la música, acerca de la forma de entender la música, del lenguaje musical, de la enseñanza, de la didáctica, la pedagogía que tenía el abuelo perfecto, cómo llega a Málaga en el año 1931 con un clarinete debajo del brazo y en unos años abarcó todas las instituciones musicales de la ciudad, llevaba a la vez la banda municipal, la orquesta sinfónica, la agrupación musical lírica malagueña, subdirector del conservatorio, profesor de clarinete, catedrático de clarinete y un sinfín de cosas, incluso la afamada Orquesta Artola, bueno, que era ese divertimento de música en el Café Español, el Hotel Miramar, el Antiguo Caleta. Entonces todo eso lo englobaba él como un hombre contemporáneo musicalmente y Ernesto tiene esa contemporaneidad en el año 2025. Entonces con esos 2 elementos pues fue como nos conocimos y nos pusimos a trabajar para dar pues, bueno, cultura y sociedad a través de la Asociación Cultural La Artística de Málaga. Claro, ideáis la puesta en marcha de esta asociación, a partir de aquí os ponéis manos a la obra y esto da como resultado la asociación y todas las líneas de trabajo que va a tener, que no va a ser solo una. Exactamente, las líneas de trabajo son 2 fundamentalmente. Una es la Academia de Música, que está dentro del Colegio Gamarra. En esa Academia de Música se van a impartir clases tanto de lenguaje musical como de distintos instrumentos y tienen la posibilidad de acceder a esa Academia de Música tanto los que son pertenecientes al centro escolar, que esa actividad extraescolar incluida dentro del centro empezará en septiembre, porque ya no daba tiempo, ya todo el mundo tiene los niños apuntados al judo, al taekwondo, a la piscina y al fútbol. No había cabida, pero sí tienen cabida todos los niños ahora mismo que no tienen esa actividad o que tienen un poco de conocimiento musical o incluso adultos que quieren acceder a la academia. Actualmente ya se está dando clase de música y a partir de septiembre se abre esa asignatura que se llamará Banda y Música. La banda como tal no existe, no puede existir, no tenemos recorrido, pero sí empiezan a haber esos primeros granitos de arena de personas que se van acercando con un poco de conocimiento musical y lo que estamos ahora mismo es equiparando, viendo distintos niveles para poder llegar algún día a tener esa formación. ¿Que cuándo la tendríamos? Pues cuando surja un periplo de 10 años, 12 años, en el que un niño que empieza con 3 años empieza a tener esos conocimientos musicales, que empieza a jugar con la música. Sabemos que el solfeo antiguo, el lenguaje musical, es una de las trabas más importantes que tienen los niños para aprender música, pero aquí van a aprender música jugando, van a aprender música de tal manera que van a hacer sus propias cancioncillas, poder componer, perder esa timidez a la hora de dirigir un pequeño elenco de 4 o 5 componentes, a través de la entonación, a través de la música coral y luego todo ese procedimiento hasta que lleguen a la banda Maestro Artola. Paloma, ¿tienen nuestros niños cultura musical?
regular. Eso te iba a preguntar. Cuando tú vas a cualquier país europeo, y no hace falta que sea tampoco un país europeo, ¿no?, sino incluso otras ciudades de España, cuando hay música en algún sitio, el extranjero, por ejemplo, siempre entra y tiene la paciencia de quedarse sentado, ¿no?, y de escuchar música. Nosotros no tenemos esa cultura. Cuando vamos a conciertos, por ejemplo, de la banda municipal, que tenemos una gran banda municipal maravillosa, con un elenco de profesionales increíble, con una profundidad musical, estética, expresividad, técnica, etc., así como la Orquesta Sinfónica o la Orquesta Filarmónica, el personal que ves no es de una cierta edad joven. Si los jóvenes acuden a esto cuando se hacen actividades a través de los colegios o a través de otras instituciones. Sí, pero no tienen a lo mejor... Claro, no tenemos ese arraigo de impulso propio, ¿no? Vamos a ir a un concierto, a menos que, gracias a la cantidad de bandas de música que hay en la ciudad, de asociaciones culturales o de las hermandades y cofradías, que sabemos que hacen un trabajo increíble, si los padres empiezan a tener ese gusanillo y los niños dependen de los padres. Entonces los padres son los que tiran de ellos y van teniendo ahí ya una serie de conocimientos. Pero digamos que con cultura como musical, como para decir, pues estas piezas de Beethoven o estos de Mozart o estos de Wagner, no tenemos ese conocimiento, pero si conociésemos nuestra música española, que es maravillosa, empezando por Turina, Falla o Albéniz, pues ya sería un plus para nosotros, ¿no? Tenemos una España de pasodoble, de música de zarzuela, y la copla, o sea que todo puede tener cabida dentro de todo y los niños son al final esponjas. Y adquieren muchísimo conocimiento, más de lo que nosotros creemos. Y si con cualquier concierto didáctico se quedan con algo que luego lo puedan reconocer en la calle, ya eso es un plus. Bueno, y todo esto es lo que se va a hacer en Gamarra a partir de septiembre. Bueno, empieza ya, pero a partir de septiembre ya se pueden apuntar los niños. Exacto. Paloma. Bueno, pues no sé si quieres decirle algo más a los espectadores que... Bueno, decirle que esto es para la ciudad, que es para Málaga, que les vamos a dar un plus a nivel social, a nivel cultural, que estamos en las manos de Ernesto, el director artístico y alma mater de este proyecto, que ha sido él el que lo ha fraguado todo, que él ha buscado en su junta de gobierno gente muy parecida y muy afín al proyecto, lógicamente, gente que ama lo que hace y lo que hace pues lo hace con mucho cariño, y eso es muy importante. Fundamental. Que nos apoyen las instituciones, porque al fin y al cabo esto es para la ciudad. Y que estamos en un barrio maravilloso como es Nueva Málaga, en un colegio donde hay muchísimos niños y que hay que probar y poner en valor la música y la cultura. Bueno, pues hecho ese llamamiento para todos los vecinos de cerca de Gamarra, y los que no estén cerca pues también pueden disfrutar de esta actividad. Muchísimas gracias a ti, Paloma, por acompañarnos. Gracias a vosotros por escucharnos. Nosotros tenemos otra historia que contarles, en este caso la que nos va a llegar desde la exposición que acoge el Museo de Málaga y que hace referencia al rey Felipe VI. Nuestra compañera Rocío Carrascal ha estado allí. El Museo de Málaga celebra los 10 años de Felipe VI al frente de la Corona de España y lo hace con una exposición de gran formato que recoge los principales hitos de su reinado. Que llegue aquí a Málaga no es de forma casual. Málaga ha sido una ciudad estrechamente vinculada a la corona a lo largo de los siglos, que ha destacado siempre por su lealtad. Asimismo, por la ubicación de la exposición en esta magnífica sede, en el Palacio de la Aduana, actual sede del Museo de Málaga. Un edificio histórico que constituye un claro ejemplo de cómo en esta vanguardista y antiquísima ciudad se acoplan a la perfección la modernidad y la tradición, en este caso a través de su extenso patrimonio museográfico y cultural. Ha sido comisariada por el académico de la Historia, don Enrique Moradiellos, y el académico de Bellas Artes, don Publio López Mondéjar, cuyo diseño museográfico ha sido realizado por el arquitecto malagueño don Francisco Bocanegra. Tiene por finalidad difundir la magnífica labor llevada a cabo por sus majestades los reyes al servicio de España y de los españoles en este primer decenio del reinado de Felipe VI, y se enmarca dentro de las múltiples actividades que a lo largo del territorio nacional han tenido lugar desde el día 19 de junio de 2024 y que continuarán sucediéndose durante el año de la conmemoración bajo el lema Servicio, Compromiso y Deber, elegido personalmente por Su Majestad el Rey don Felipe.
Escoger las imágenes ha sido todo un reto, ya que se ha trabajado sobre una base de más de 4.000 archivos a partir de una serie de acontecimientos previamente seleccionados. Repasa, a través de un vídeo documental y 23 fotografías de gran formato, los acontecimientos más importantes de esta década del reinado de Felipe VI, tanto en el ámbito nacional, internacional, como lo social, deportivo, cultural. Imágenes que son de una gran trascendencia institucional, como la proclamación del rey por las Cortes Generales o la jura de la Constitución de la princesa de Asturias, también junto a otras fotografías familiares. Las imágenes y momentos seleccionados invitan a reflexionar cómo la corona está indisolublemente unida a nuestra democracia, profundamente comprometida con la sociedad dentro y fuera de España, y también pone de manifiesto la sólida proyección de futuro de nuestra monarquía. En un momento de cambio del status quo, de la geopolítica y de los cambios internacionales, hoy se pone más que nunca en valor la estabilidad. Se pone también más que nunca en valor nuestras instituciones en la defensa de los derechos, de las libertades y de los valores democráticos, con la acción de la corona como indiscutible garante de los mismos. Porque la monarquía es la base y es también la cúspide de nuestra arquitectura institucional democrática, como bien demuestran día a día con sus acciones Su Majestad de los Reyes. A lo largo de la exposición podemos ver también cómo va creciendo la princesa Leonor y cómo al mismo tiempo aumentan sus responsabilidades y sus apariciones públicas hasta culminar con esa jura de la Constitución en octubre de 2023, coincidiendo con su mayoría de edad. Permíteme, queridos amigos, que estos 10 años de la historia de la Corona de España son efectivamente unos años llenos de servicio a España, de entrega, de compromiso del rey Felipe, de la reina Leticia. Permitidme que marque conjuntamente los dos, pero el rey Felipe le hemos visto actuar, y seguro que la reina Leticia la ha acompañado en muchas ocasiones y también en el diálogo, etcétera, exponiendo. Yo recuerdo sus mensajes de fin de año, de Navidad, vamos a decirlo de Navidad, de Nochebuena. Su referencia a las constituciones y a los valores constitucionales y al fortalecimiento de la Constitución como gran marco de convivencia de España son siempre oportunos y permanentes. Y nos recuerdan ese compromiso de la corona con la Constitución y el compromiso que todos tenemos que tener con algo que nos permite tener una sociedad democrática. Es el jefe de Estado más preparado que hay en toda la Unión Europea y creo que en el mundo. Sinceramente, su preparación, su compromiso y su forma de estar. Servicio, compromiso y deber son los principios de acción que guían la labor diaria de la corona durante el reinado de Felipe VI y que la van a proyectar hacia el futuro, siempre buscando el bien y la prosperidad de Andalucía y España. Bueno, pues una exposición para la que todavía tienen tiempo, hasta el 4 de mayo, estará abierta en el Museo de Málaga. Nosotros completamos esta propuesta con otras que les damos en nuestra agenda cultural.
Pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con el cantante de flamenco Ismael Fernández, que actuará el jueves en el Teatro del Sojo. Con él les decimos hasta el lunes, porque mañana hay pleno y saben que Canal Málaga les ofrece el pleno municipal cada mes en directo y el jueves es fiesta. Así que el lunes volveremos a partir de las 11:30 de la mañana para seguir contándoles todas las historias de la ciudad. Gracias y hasta el lunes.